Hace 3 años no podría haber hecho este vídeo sin mentirte. Ganar dinero y ser perezoso en la misma frase hubiese sido literalmente una mentira. Pero como habrás visto, gracias a algunas cosas que han ocurrido en estos años, una persona normal tiene el mismo apalancamiento que pueden tener o que tenían empresas multimillonarias. Y con esto no me refiero a otra cosa más que la inteligencia artificial. Ahora bien, si crees que te puedes poner a usar Gemini, Cloud y ChatGPT y que vas a ser un experto, sería lo mismo que si te doy el mejor rifle del mundo y pensase que por ello te vas a convertir en un gran tirador profesional. O si por sentarte en un Fórmula 1 esperase que fueras a ser un buen piloto y que no acabases estampado contra alguna de las paredes del circuito. Y mira, siéndote totalmente honesto, tengo que decirte que tener las mejores herramientas no te convierte automáticamente en el mejor para utilizarlas. Y la realidad es que si no sabes aprovecharlas, no marcarás un gran diferencial. Ahora mismo ya hay millones de personas que utilizan la inteligencia artificial y espero que tú no quieras ser uno más. Y en este vídeo voy a enseñarte las mejores maneras de utilizarlo, aunque algunas de ellas no requieran mucho esfuerzo, pero no me malinterpretes, el ser perezoso puede ser una gran ventaja competitiva si sabes cómo utilizarlo. Y esto es porque básicamente vas a invertir menos esfuerzo y en realidad no vas a ser perezoso, sino que vas a ser más productivo. Así que eso es lo que vas a recibir exactamente hoy, las formas más perezosas de ganar dinero con la IA, tanto si quieres ganar 1.000, 3.000 como más de 5.000 euros con ella. Eso no importa, porque te enseñaré los primeros pasos y la manera correcta de hacerlo. Dicho esto, sé que probablemente hayas fantaseado con ganar dinero mientras duermes, con tener esa libertad financiera que tanto deseas, y créeme, sé que en los últimos años te han bombardeado con muchísimas de estas promesas, como puede ser los anuncios de Meta, dropshipping, Amazon FBA, y esta lista sigue y sigue y sigue hasta no acabar. Y también quiero destacar algo, es posible que tú hayas intentado hacer algunas de estas cosas y hayas fracasado. Y lo que quiero transmitirte es que esto no es tu culpa. Vuelvo a repetirlo, no es tu culpa. El problema es que probablemente has estado persiguiendo modelos que no estaban diseñados para el momento profesional en el que tú estabas. Y esto lo que quiere decir es que igual que si te pones a correr, y técnicamente no es que exista un modelo equivocado, es que existe un modelo que encaja con tu etapa, con el momento en el que estás. Igual que existe un ritmo determinado si te pones a correr y es la primera vez que lo haces, un peso determinado si vas al gimnasio y empiezas a levantar pesa. Y es que esto simplemente depende del punto en el que estés en el camino. Y esto es también lo que ocurre muchas veces con los gurús que te encontrarás en internet, que te recomiendan algo, pero no saben exactamente el punto en el que tú estás. Y igual, voy a decir incluso sin quererlo, ellos te están recomendando algo que tú no puedes aprovechar por el simple hecho de que no tienes las herramientas ni estás en el momento adecuado. Y lo más importante de todo, muchos de esos modelos requieren cosas que tú aún no tienes. Piénsalo, con el dropshipping requieres de dinero para testear con anuncios y quizá aún no tengas el dinero para encontrar ese producto que realmente se venda y te dé una rentabilidad. Con Amazon FBA necesitarás bastante dinero para stock y de esto te puedo hablar bastante porque no he tenido uno, sino varios e-commerce. Algunos de ellos tan famosos como la tienda de Rax Mafia o el proyecto que vendía Willy Rex, Stacks y Lolito, que es Ergonomics, el e-commerce de accesorios para gaming y para jugadores profesionales. Y la verdad que tengo que reconocerte que el e-commerce en concreto puede ser especialmente duro, sobre todo si no tienes los recursos necesarios para empezar. Claro, si tienes suficientes recursos para estocar y puedes aguantar tiempo sin vender, como por ejemplo es mi caso actualmente, es un muy buen negocio. Pero si no tienes esto, es una piedra más en tu camino que vas a tener que saltar y a lo mejor no estás en disposición de hacerlo porque efectivamente no tienes los recursos necesarios para ello. Así que ahí estás, probablemente mirando desde hace años cómo el éxito se genera y florece en Internet y a ti se te escapan estas oportunidades. Y esto no ocurrió porque no fueses suficientemente inteligente, sino porque simplemente muchas de estas oportunidades requerían de cosas que no tenías en ese momento. Pero la pregunta ahora mismo es, ¿y si hubiese algo que no te requiere nada para empezar? ¿Y si pudieses generar dinero con tan solo utilizar tu motivación y tus ganas de aprender? Y verás, los mejores inversores del mundo y los inversores profesionales, de los cuales conozco a unos cuantos, se enfocan normalmente en una cosa, y es el retorno de la inversión. Tener un gran retorno de la inversión puede ser una técnica perezosa. ¿Por qué? Porque lo que buscas es obtener el máximo rendimiento de tu inversión haciendo el mínimo esfuerzo posible. Por eso utilizo este término de perezoso.
porque hay una manera de utilizar esa pereza, digamos, de manera rentable. Y es que si hablamos de esta pereza, te aseguro que es un común denominador en la mayoría de personas exitosas que conozco. Yo creo que nosotros le llamamos optimización, pero en el fondo nos da pereza hacerlo de la manera tradicional y por eso buscamos alternativas que nos sean mucho más rentables. No solo en términos de dinero, sino en términos de tiempo, que siempre va antes del dinero. Y cuando hablo de ser perezoso, obviamente no estoy hablando de estar sentado ahí en el sofá, sino básicamente de apalancarte de cosas que te pueden hacer un por 10. Y como te puedes imaginar, la inteligencia artificial es una de ellas. Porque pone a tu alcance hacer cosas que antes solo estaba al alcance de personas como yo, que pueden tener equipos de 10, 20, hasta 50 personas. Y es que en estos últimos 12 años como emprendedor he contratado a, supongo que ya estoy en la centena de personas a lo largo de estos años. Y te puedo asegurar que si yo hubiese tenido esa ventaja, que ahora mismo está disponible para una persona promedio, años atrás hubiese crecido órdenes de magnitud más. O sea, muchísimo más. De manera exponencial, es lo que trato de que entiendas. Y esto no es un hazte rico rápidamente o hazte rico fácilmente. Es más bien que hay una manera de hacerte rico más rápidamente y más fácilmente. Aquí hablamos básicamente de probabilidades. ¿Por qué? Porque el mundo del emprendimiento es extremadamente incierto y yo ni nadie, y si alguien lo hace, te miente, te puede garantizar tu éxito. Lo que sí puedo hacer es transmitirte conocimiento o herramientas que mejoren las probabilidades de que se dé ese éxito. Y por eso las personas más inteligentes del mundo son perezosas. Por eso los inversores buscan el máximo retorno con el mínimo esfuerzo posible. Y por eso acaban apalancándose y obteniendo rendimientos absolutamente exponenciales. Y quiero dejar una cosa clara. Quiero que te quites ese miedo por ganar dinero de esta manera perezosa. Y es que la verdad me hace bastante gracia todo ese rollo motivacional que ha habido en estos últimos años. Si realmente funcionase tanto el tener esa disciplina y no utilizar palancas y ser inteligente utilizando la pereza a tu favor, los enfermeros, los obreros, la gente común y corriente serían ricos. Porque créeme, son personas que probablemente se esfuercen muchísimo más que tú y que yo. Pero no se hacen ricos. Y esto es precisamente porque tú puedes esforzarte todo lo que quieras, que si tú estás cavando un agujero con una cuchara y yo lo hago con una pala excavadora, siendo mucho más perezoso y esforzándome menos, lo haré antes que tú. Y como ya te estás imaginando, la inteligencia artificial es esa pala excavadora digital que te ayuda a extraer muchísimo más valor por hora de lo que tú podrías hacer esforzándote y levantándote a las 2 de la mañana si quieres, cuando yo puedo permitirme el lujo de levantarme a las 9 como una persona normal y obtener mucho más rendimiento que tú. Pero la verdad creo que estás de suerte, porque ha habido un cambio fundamental en todo esto y tú vas a poder aprovecharte de ello. De hecho es tan sencillo como que los días 5, 7 y 9 de octubre te apuntes al evento que hace mi consultora tecnológica Rax Labs relacionado con inteligencia artificial. Porque allí vas a aprender directamente de los casos de un montón de alumnos sobre cómo ellos consiguieron el resultado. Básicamente son masterclass de gente común y corriente, no de nosotros, sino de gente común y corriente, sobre cómo ellos ganaron dinero con la inteligencia artificial. Y si te apetece aprender de sus casos y pasarte por allí, lo único que tendrás que hacer es apuntarte en el enlace que hay en la descripción de este vídeo. Volviendo al tema, esto es lo que no voy a hacer hoy. No te voy a decir que te harás rico rápido, no voy a decirte que dejes tu trabajo para dedicarte a esto. Y aunque no lo creas, no vengo a venderte nada hoy. Porque si buscas eso, puedes quitar este vídeo ahora mismo. Me da exactamente igual. El interés que tengo es que por lo menos aprendas de la oportunidad que hay. Porque si realmente te haces consciente del oasis y el océano azul que tenemos ante nosotros, tú solito sabrás seguir el camino. Ahora hablemos de esa gran oportunidad que se está presentando hacia ti. ¿Cuál es el cambio de paradigma que estamos viviendo? Igual sabías algo de esto, pero pensabas que esto no era para ti. Yo no soy muy técnico, de esto no sé si lo voy a entender, pero es que ¿sabes qué es lo curioso? Que día a día estás utilizando inteligencia artificial sin que tú te des cuenta. Y además otros están obteniendo rendimiento de que tú tengas este comportamiento. ¿Qué crees que hay detrás de Alexa cuando le pides tu canción favorita? Inteligencia artificial. ¿Qué crees que hay detrás de Google Maps cuando te da la ruta más óptima para que puedas ir en coche hacia tu destino? Inteligencia artificial. Y es que si te das cuenta, en los últimos años, la inteligencia artificial se ha introducido en tu rutina sin que tú te dieras cuenta. Y esto es lo que la mayoría aún no ha entendido. Si ya estás utilizando inteligencia artificial sin tú saberlo,
¿por qué no aprender y utilizar esa inteligencia artificial para que te haga ganar dinero a ti? En vez de que tú seas la vaca de grandes corporaciones que ganan dinero contigo utilizando la inteligencia artificial. Y es que fíjate si esto no es descabellado, que el propio CEO de OpenAI dijo que en los próximos años, entre 2026 y 2028, se verá el primer unicornio, o sea, una empresa de una valoración de 1.000 millones creada por una sola persona. O sea, no sé si sois conscientes de lo difícil que es crear una compañía, pero imagínate una compañía en la que solo haya una persona y encima tenga una valoración de 1.000 millones. Si dicen esto es porque obviamente no solo vaticinan, saben que la productividad, las cosas que puedes realizar con esta tecnología son tan buenas y son tan amplias que hasta una sola persona podría tener el apalancamiento como para tener una valoración de 1.000 millones. Y lo mejor de todo es que personas normales que ya están entendiendo esto, ya están teniendo sus primeros resultados. Y la clave es entender que la IA no es un fin en sí mismo, la IA es un vehículo. Y que ese vehículo te puede llevar, gracias a aprovechar otras cosas que tú conoces, a ganar mucho dinero. Quiero que esto se entienda. No quiere decir que sea la IA en sí misma la que te hace ganar dinero, sino que utilizas la IA para potenciar cosas que tú no sabías que te pueden hacer ganar dinero gracias a la IA. Ahí es cuando la IA literalmente se comporta simplemente como un vehículo. Porque si juntas a la inteligencia artificial con un buen modelo de negocio, te puedo asegurar que ganarás un montón de dinero de manera tan automatizada que a veces te costará creer que tú solo puedas ofrecer todo ese valor al mercado. Porque la realidad es que no lo estás ofreciendo tú solo, es que, en cierta manera, tienes cientos de trabajadores que son tarjetas gráficas en paralelo, utilizando su potencia de cálculo para generar esa inteligencia artificial y darte el valor que tú luego proporcionarás en el mercado. Ahora estás entendiendo la gran oportunidad que hay, lo que podrías hacer, el apalancamiento que puedes obtener simplemente obteniendo un conocimiento sobre cómo utilizar esta inteligencia artificial. Es que aquí remito a una frase del gran Warren Buffett, que dice que muchas veces no es que tengas que remar más fuerte, es simplemente saber en qué barco te subes. Y es que en realidad, ahora que tienes esta información, lo único que tendrías que pensar es en cuál es esa habilidad, cuál es ese conocimiento, qué es esa cosa que vas a montar en el vehículo. Imagínatelo gráficamente, ¿no? Son unas maletas, es algo de valor, algo que tú traes, y lo que vas a hacer es lo vas a poner en ese vehículo, en el maletero de ese vehículo, imagínatelo como un coche, que es la inteligencia artificial, y vas a aprovechar para llevar ese valor muchísimo más rápido. Y ahora, a partir de una frase de Charlie Munger, el socio de Warren Buffett, vamos a aplicar un pequeño framework para identificar buenas oportunidades. Charlie dijo una vez, dime dónde voy a morir para no ir a ese lugar. Así que ahora te pregunto, ¿cuál sería el peor modelo de negocio para alguien que está empezando? Pues básicamente uno que requiera muchísimos costes de entrada y de partida, que necesite inversión, que necesite mucho equipo para ejecutar. Y encima de todo eso, que no sea escalable y que tenga unos beneficios muy limitados por un bajo margen. Así que felicidades, ahora ya sabes exactamente el tipo de negocio que no tienes que montar. Y antes quiero aclararte una cosa, no soy como esos gurús que solamente triunfaron con un único modelo y tratan de convencerte que es el mejor. He hecho múltiples cosas a lo largo de estos años. Fui visionario y pionero en muchas cosas, invertí en cripto muy pronto y sigo en ello. Invertí en el e-commerce con marcas privadas, como te dije, y sigo en ellas. Es verdad que a lo mejor no son mis negocios principales, pero sigo invertido en ellas. Visualicé también toda la ola que había con la tecnología y monté una consultora tecnológica y estoy en las oficinas de ella. Y si algo voy a hacer es totalmente honesto en la evaluación de los diferentes modelos de negocio, como llevo haciendo muchísimos años, de hecho, de manera totalmente altruista en Internet, porque hay muchas probabilidades de que a lo mejor me sigas desde hace años y hayas visto cómo siempre he ido siendo honesto respecto a las evaluaciones de estos diferentes modelos, las cosas que se ponen de moda, las que realmente se venden como que va a ser algo que va a impactar en todos los nichos y que luego acaban siendo cosas muchísimo más residuales. Aquí eso lo tienes garantizado, porque yo no tengo ningún interés en convencerte de que hay una única cosa que es lo que tienes que hacer y lo que va a funcionar, precisamente porque yo mismo he hecho varias y dependiendo de la persona, esto puede variar un montón. Así que lo que voy a hacer ahora es explicarte 3 puntos fundamentales para que tú también puedas hacer una evaluación de un buen modelo de negocio. Y se basa principalmente en 3 puntos: riesgo, escalabilidad y beneficio. Te voy a explicar la escalabilidad con un ejemplo muy sencillo. Por un lado tienes una panadería que cuantos más clientes tiene,
pues más tiene que servir, ¿no? Y tiene que comprar más máquinas, tiene que hacer un montón de cosas, ¿no? Porque cuando tiene más clientes, proporcionalmente tiene que escalar sus operaciones. Pero sin embargo, imagínate a alguien que simplemente vende unas recetas sobre cómo hacer el mejor pan. Da igual que tenga un cliente, que tenga 100, que tenga 1000. Lo único que tiene que hacer es distribuir esa receta y no tiene que aumentar proporcionalmente su estructura. ¿Por qué? Porque este es un negocio muchísimo más escalable que el de la propia panadería. Por otro lado está el riesgo. Esta es una cosa que hacen muy mal los principiantes porque, claro, no saben evaluar el riesgo. Si tú al principio empiezas con algo que tiene unos costes de partida muy elevados, etcétera, igual lo que no te estás dando cuenta es que estás incurriendo en un riesgo más elevado del que deberías. Sin embargo, si empiezas en pequeño, con cosas menos arriesgadas y que te permiten probar muchas más veces hasta que encuentras aquello que luego puedes escalar y en el que puedes meter más recursos, porque como ya lo has validado, ya tienes el riesgo más bajo, si haces esto así, lo harás bien, pero por algún motivo la gente al principio, muchas veces, piensa o le persuaden de que hay una cosa que es la mejor y entonces quiere ir con todo a ello. Y luego por último está el beneficio. Hay negocios, como puede ser el propio dropshipping, en el que el margen es bajísimo. Que esto no está mal, de hecho cuando tú consolidas tu posición, y como decía antes, de hecho creo que el dropshipping, la distribución en general, siempre ha sido un muy buen negocio para gente que tiene mucho capital. ¿Por qué? Porque con mucho capital lo que tú haces es aprovecharte de esos pequeños diferenciales y aguantar los vaivenes del mercado precisamente porque tienes mucho capital para aguantar. Pero, sin embargo, si tú no tienes un montón de capital para aguantar, lo que va a ocurrir es que en esos vaivenes del mercado a la gente que se va a llevar es a gente como tú y las grandes cuentas de dropshipping sí que van a poder aguantar. ¿Por qué? Porque además cuando el mercado limpia a los pequeños, obviamente los grandes consolidan. De hecho, ahora vamos a entrar en detalle con cada modelo. Por ejemplo, dropshipping, que estábamos hablando, la escalabilidad es moderada. El problema está en que tienes que escalar con anuncios y hay que gastar muchísimo dinero en estos ads para encontrar los anuncios que verdaderamente funcionan y los productos. Además, con el riesgo de que luego, hablamos ya del riesgo, que es muy alto, el producto ganador, ¿no?, entre comillas, pasa rápido de moda o otros competidores te lo pueden copiar y nuevos competidores entran constantemente. Con la IA es además muchísimo más fácil de copiar, por lo tanto la utilidad baja. Hablando de cosas bajas, el beneficio del dropshipping, porque es bastante bajo. Hay gente que muestra ingresos en Shopify de, por ejemplo, 3 millones al mes, pero lo que no te dicen es que esa facturación es diferente del beneficio. A lo mejor no han metido los 2,5 millones en ads que necesitan para sacar 3 millones. Por lo tanto, el beneficio real sería solo de 500.000 y encima aquí no estoy contando el costo del producto. Y otras cosas como pueden ser las devoluciones, comisiones de venta, etc. Resultado, pierden dinero, pero muestran éxito en sus redes. Otra cosa es Amazon FBA. Problemas comunes. Comparte muchos de los mismos problemas que tiene el propio dropshipping. Competencia alta, dependencia de productos que pueden saturarse, muchos riesgos con márgenes reducidos y costes ocultos, almacenaje, logística, devoluciones. La escalabilidad, aunque si bien es cierto que Amazon FBA es más estable que el dropshipping, tiene ciertos límites a la hora de crecer. Por ejemplo, la propia plataforma, que tú no controlas. Requiere una gran inversión para inventario y para poder escalar, lo que además genera cierto riesgo financiero. Escalar rápido puede ser difícil porque dependes de los tiempos de envío, reposición, reglas y políticas de Amazon, con sus riesgos de suspensión, etc. Y aparte de la propia estacionalidad que hay en algunos productos que no puedes estar vendiendo constantemente. El perfil del negocio no es un buen modelo en términos de flujo de caja porque hay mucho dinero atado en el inventario y los beneficios netos se diluyen entre los gastos fijos y variables. Por otro lado estaría el software, que en escalabilidad la consideraríamos altísima. Una vez desarrollado, los costes marginales de distribución son casi nulos. El mismo producto puede venderse a miles o millones de clientes sin requerir producción física ni inventario. Escalar se concentra más en el marketing, el soporte y la mejora continua del propio producto. El riesgo es de alto riesgo, principalmente por el coste inicial del desarrollo, tiempo y dinero. Alta competencia, también hay muchos nichos de software y siempre pueden sacarte una versión similar al tuyo gratis que te acabe hundiendo el negocio. Fíjate en este software que se hizo muy famoso, que hacía las miniaturas para YouTube, pero ChatGPT sacó una función similar y el software se hundió. Y también siempre existe el riesgo de que no haya product market fit y que no encaje en el mercado.
Los beneficios son bastante altos porque si se logra encajar en el mercado, los márgenes de ganancia son enormes. Posibilidad de ingresos recurrentes, SaaS, licencias, suscripciones. Valor de reventa bastante elevado, un software exitoso se convierte en un activo estratégico para empresas grandes y puedes hacer un gran exit. Perfil de negocio, no suele ser un negocio de flujo de caja inmediato, esto hay que decirlo, se requiere paciencia en la fase de desarrollo y adquisición de usuarios. Los beneficios suelen llegar en su etapa de madurez. Ahora vamos a ver cuál sería el modelo ideal. Tendría que ser un modelo de alta escalabilidad, de un riesgo bastante bajo y con márgenes muy buenos, con un gran beneficio. Y yo personalmente creo que una agencia de IA, y en concreto una agencia de IA muy bien ennichada, es el mejor modelo de negocio. ¿Por qué? Porque una agencia de IA genérica te vendrán clientes de diferentes tipos y en mi opinión el foco se puede diluir. Pero una agencia de IA muy ennichada en un tipo de cliente concreto no tiene parangón. Piénsalo, vendes un sistema a un tipo de negocio y puedes vender el mismo sistema múltiples veces. Al tener un enfoque reducido, te especializarás rápidamente. No necesitas programar porque con herramientas no-code como Make o N8N puedes hacer absolutamente todo. Y es que hace no mucho tiempo, hace unos pocos años, automatizar te podía llevar meses y con un equipo de desarrollo potente, que obviamente no era fácil de costear. Pero es que con una agencia de IA, si tienes la receta mágica, tienes esa plantilla que luego puedes insertar a un montón de clientes, la escalabilidad es prácticamente infinita y de verdad, los costes son nulos, son cercanos a cero. O sea, lo que valen las suscripciones de N8N, ChatGPT y 4 cosas más que necesites son un coste absolutamente ridículo. Y es que recuerdas el ejemplo de la panadería. Cuando tienes una agencia de IA es como tener el otro negocio, el que tenía la receta mágica que puedes distribuir a un montón de personas y no tienes costes por ello. Y aquí te puedo hablar de gente tan espectacular como es Cristina Peris, que hizo un software para hacer las oposiciones de enfermería. Ella era enfermera, era de un nicho que no tenía nada que ver. Y ella además hizo una cosa espectacular, porque ella incluso las cosas que no sabía hacer de programación se las fue preguntando a ChatGPT con todo lo que aprendió con nosotros y acabó creando un software que ha ayudado a decenas de personas a aprobar las oposiciones de enfermería. Otro caso sería el de Raúl Aguilar, alguien que tenía un curro, además yo empatizo muchísimo con Raúl Aguilar porque yo también fui mozo de almacén. El curro de Raúl Aguilar era ser mozo de almacén y él simplemente empezó a automatizar tareas suyas internas y cuando los jefes lo descubrieron le pidieron que hiciese más cosas. A día de hoy gana prácticamente el doble de lo que ganaba en ese entonces y trabaja de manera adjunta a la dirección de la empresa. O sea, fijaros el salto que dio en apenas unos meses, simplemente encontrando ese vehículo que es la inteligencia artificial para aportar todo el valor que ahí estaba disponible y que a lo mejor no podían descubrir las personas que le lideraban hasta ese momento. Y quiero resaltar una cosa, estas dos personas no sabían programar y no eran técnicos. Y antes de aprender de las herramientas de inteligencia artificial, no podían ni siquiera imaginarse que ellos pudiesen proporcionar tantísimo valor sin ser técnicos. Otro punto muy importante, no tenían clientes ni tenían grandes redes sociales o mecanismos en los que pudiesen distribuir. Básicamente se centraron en el pequeño círculo que ellos ya tenían de confianza y empezar a aportar valor desde ahí. Sí que es cierto que gracias a eso, en algunos casos lo están expandiendo y están llegando a mucha gente desconocida, pero el truco está en empezar en pequeño. Y al igual que tú, también no sabían qué ofrecer al principio, pero utilizaron este framework que yo te estoy revelando, que es coger algo que tú ya controlas, potenciarlo con la inteligencia artificial, y ahí es donde se produce la magia. Y piénsalo, cada persona es un auténtico universo en sí mismo. Yo no sé quién estará viendo esto dentro de las cientos o miles de personas que lo vean, pero cada una de esas personas tiene un contexto concreto, que si simplemente ese contexto encuentra el vehículo adecuado, puede proporcionar muchísimo más valor del que está proporcionando ahora, porque quizá el vehículo que estás utilizando es lento, es ineficiente, como puede ser, oye, pues he puesto en redes sociales lo que hago. Pero claro, ese vehículo a lo mejor no es el que tú necesitas o es a más largo plazo de lo que tú necesitas ahora mismo. Y algo muy bueno que tiene la inteligencia artificial es que este tipo de sistemas se venden prácticamente solos. ¿Por qué? Porque le estás ofreciendo a los negocios principalmente ahorrarse tiempo y dinero. Y te puede decir alguien que ha tenido muchos negocios y trabaja con muchos de ellos desde hace años que estas dos cosas es lo que siempre va a querer cualquier tipo de empresario. Y es que toda esta revolución de la IA amenaza, por ejemplo, con hasta cargarse la clase media, porque se están sustituyendo todas las tareas de bajo valor
por automatizaciones. Aquí la cuestión es en qué lado de la partida quieres quedar tú. Y es que fíjate en estos dos datos. El 44% de las empresas reemplazaron trabajadores con IA en 2024. Pero es que la consultora PricewaterhouseCoopers dice que el 30% de los trabajos en 2030 serán automatizados. Tanto es así que el CEO de Shopify anunció que su empresa, que cuenta con una valoración de casi 200.000 millones, no contratará a nadie antes sin probar que una IA no puede hacer ese trabajo. La IA ya es más lista que el 90% de las personas, y esto se está comprobando por un test diseñado por Alan Turing en 1950, que de hecho lleva su nombre, el test de Turing. Y ahora sé lo que estás pensando. Ya, Carlos, pero ¿cómo creo yo una agencia de IA si no tengo ni puta idea de IA? Pues ahora te voy a dar un roadmap completo y paso a paso de lo que tendrías que hacer, aunque no tengas ni idea de inteligencia artificial, para crear tu agencia de IA. Vamos con los 4 sistemas de mayor demanda. Lo primero, debemos saber qué vender, y estos son los sistemas que más demanda tienen. 1. Sistema de respuesta rápida a los leads, porque una respuesta inmediata a los nuevos leads aumenta la conversión. Y muchos negocios, en contra de lo que puedas imaginarte, tardan una barbaridad en contestar a sus prospectos. Segundo, sistema de reservas vía WhatsApp/SMS, lógicamente con inteligencia artificial. ¿Qué ofreces aquí? Citas 24/7 para cualquier tipo de negocio. ¿Quién no querría eso? ¿Qué cliente no querría poder contactar 24/7 a su negocio y que le respondan? Perdón, a su negocio no, sino a el sitio en el que quiere comprar un servicio. 3. Los bots de redes sociales. DMs en Instagram y Facebook, y gracias a esto tienen atención y conversión automatizada. 4. Recepcionista de IA. Llamadas en tiempo real. Soporte y reservas también 24/7. Y es que cada una de estas automatizaciones podemos venderlas por miles de euros a los negocios, por una cuestión muy sencilla, porque les ahorran muchísimos miles o 10 miles de euros, por eso es tan sencillo de vender. Ahora vamos con el siguiente punto importante, ¿cómo conseguir clientes? Ahora ya sabemos cuál es nuestro vehículo, qué vender y a quién. Nos falta saber cómo lo vendemos, es decir, ¿cómo conseguiremos clientes que nos paguen miles de euros por cada automatización? La primera estrategia para captar clientes es utilizar el cold email, el email en frío. Es el mejor método para principiantes y con una sola campaña de email puedes hablar con cientos de negocios al día. Y es que además, con la IA puedes redactar y responder de manera automática a estos emails. La estrategia número 2 es ir a eventos y la estrategia número 3 es utilizar los marketplaces B2B, o sea, donde se vende a otras empresas. Ahora, otro punto muy importante es identificar el target correcto. De cara a encontrar el cliente correcto, te recomiendo 1. No apuntar a marcas digitales avanzadas y sí apuntar a negocios locales rezagados como clínicas, restaurantes, limpieza, incluso a todo tipo de contratistas. Porque estos negocios ven las soluciones simples de la IA como si fuera auténtica magia. Y es que un proceso rápido para encontrar clientes es tan sencillo también como coger a todas las personas que puedes contactar y hacerles saber que tú te estás dedicando a las automatizaciones. Incluso si en los primeros momentos les tienes que regalar tu trabajo, eso sí, siempre pide a cambio que te dejen contar su caso para que a los siguientes ya les puedas cobrar. Y ahora tengo que decirte que no puedo entrar en todos los detalles como me gustaría en este vídeo, pero sí que lo haré en el evento que tenemos los días 5, 7 y 9 de octubre en Rax Labs, en este Rax Sprint. Y como has visto, te he contado sin rodeos lo que puedes hacer, la gran oportunidad que hay, y lo que sí te puedo confirmar es que si encima asistes a este evento vas a tener todavía más contexto y más detalles del paso a paso para que puedas seguir escalando, aprendiendo y por supuesto no perdiéndote esta gran oportunidad. Así que ya sabéis, tenéis el link aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo.